Vamos a iniciar en esta mañana. Elevemos una oración a nuestro Dios. Mi buen Dios y Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu bondad inmerecida, Señor. Tu favor inmerecido, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, la piedra angular de esta iglesia. Eres tú, Cristo Jesús, el que hace que esta iglesia persevere hasta el final. Eres tú, Cristo Jesús, a través de tu sacrificio, que nos puedes dar un bello hogar. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, porque lo que haces es maravilloso en nuestras vidas. Quédate con nosotros en esta mañana. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas individualmente y como iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Les invito a tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Es un grato placer estar nuevamente con ustedes y siempre doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de exponer su palabra. Y en esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 22 al versículo 33. Y es que el Señor aquí, hermanos, hace realmente una distribución de responsabilidades en el matrimonio bíblico. Y hoy veremos el evangelio modelado en el matrimonio, modelado tanto como por el esposo como por la esposa. En cierta ocasión, un matrimonio que llegó a tener una Biblia, ninguno de los dos esposos la había leído antes. El marido empezó a leerla en su hogar y unos días después se dirigió a su esposa y le dijo: amada, si este libro es verdad, estamos completamente equivocados. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días habló nuevamente con su esposa y le dijo: amada, si este libro es la verdad, estamos completamente perdidos. Pero él, con más ganas, con más deseos de querer conocer más, siguió estudiando la Biblia hasta que una noche exclamó: amada esposa, si este libro es verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que les había revelado que estaban condenados, les reveló el medio para ser salvos por Jesucristo. No hay situación de la vida humana en que la Biblia no traiga fuerza, consolación y sobre todo dirección. Nuestra visión de la historia, la iglesia, los ministerios y nuestra propia vida cambian cuando ponemos todo dentro del marco divino. Dios, Señor de todo lo creado, tiene un plan desde la eternidad y hacia la eternidad. Vamos entonces, hermanos, a Efesios capítulo 5, del versículo 22 al versículo 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. En este pasaje, hermanos, del versículo 22 al versículo 23, Jesucristo enseña el modelo a seguir en las relaciones dentro del matrimonio, para que cumplamos el mandamiento de someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero lastimosamente en esta mañana no vamos a poder abarcar todo este pasaje. Creo que necesitaríamos muchos domingos, pero trataremos de ver este pasaje en 2 domingos. Así que, hermanos, les pido su comprensión, su paciencia y sobre todo su sometimiento al Señor, para que me puedan soportar viéndome estos 2 siguientes domingos. En este domingo, en este pasaje, vamos a estudiar del versículo 22 al versículo 24. Y en este pasaje el Señor Jesucristo nos enseña el ejemplo de amor, entrega y sumisión, para que las casadas modelen el evangelio en el matrimonio, modelen a Jesucristo. El evangelio es vida. No lo es solamente porque nos da vida, sino porque nos llama a vivir según el plan eterno de Dios. Y Efesios, del capítulo 13 en adelante, se encarga el apóstol Pablo de decirnos cuál debe ser nuestra manera de vivir. Y en muchos versículos él nos dice que debemos andar, y utiliza este verbo en capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En el capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor. En el versículo 8 de este mismo capítulo 5 dice: andad como hijos de luz. En el versículo 15 de este mismo capítulo 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Así que, hermanos, vamos a leer nuevamente del versículo, pero esta vez desde el versículo 21 al versículo 24, para tomar este contexto de este mensaje en esta mañana. Dice el versículo 21, ¿me siguen, hermanos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y quizás muchas hermanas ya dijeron: este mensaje solo es para mí. Y los varones se quieran levantar e ir. Pues no, hermanos, quédenseme sentaditos ahí. Jóvenes, jovencitas también, por favor, no se muevan. Y si al final de este mensaje, hermanos, su corazón es tocado y seguir permaneciendo bajo este mandato del Señor, será de mucha bendición. Estudiaremos, hermanos, aquí en este pasaje el mandamiento. Vean en el versículo 21, someteos unos a otros. Un mandamiento claro y específico del sometimiento. La esposa debe de someterse a su esposo.
esposo. Estudiaremos también la manera en que las esposas cristianas deben aplicar este principio del evangelio con sus propios maridos. Ve ahí mismo, dice en el versículo 22, como al Señor, la manera, la razón teológica para el sometimiento. Contestaremos la pregunta: ¿por qué la esposa debe someterse a su esposo? Y ahí en el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Veremos este patrón, este modelo de sumisión. Como la iglesia está sujeta al Señor, de la misma manera la esposa a su esposo. Y en el versículo 24 miraremos el alcance de la sumisión de la esposa a su esposo. La esposa debe someterse, al final del versículo 24 dice, en todo, el alcance de este mandamiento. Estudiemos primero el mandamiento, hermanos, el mandato. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mandamiento del sometimiento. Y hermanos, déjenme decirles algo bien importante acerca de este pasaje. En el versículo 22, en el original no existe este verbo estén sujetas. Ups, dijeron las hermanas, me salvé, ¿verdad? Pues no, hermanitas, sino que el apóstol Pablo lo suple, lo pone ahí. Los traductores están supliendo este pasaje o este mandamiento, lo suplen del versículo 21. Y en el versículo 21 dice: someteos a otros, someteos. Entonces aquí este versículo, hermano, es como una puerta. Nos abre un tema, nos cierra un tema que viene estudiando o viene explicando anteriormente, y nos abre otro tema. Entonces en el original se lee de la siguiente manera: sométanse unos a otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Nuevamente, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ven que no hay necesidad de volver a repetirlo? Pero los escritores lo hacen así, de esta manera. Podemos observarlo para que tenga mayor sentido. Entonces dice en la Reina Valera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vuelve a repetir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, hermanos, en este pasaje la palabra someteos no es un mandamiento. Otra vez, hermanos, si en la primera dijo que no existía en el original, ahora nos está diciendo que no es un mandamiento. No, hermanas, no. Se utiliza como un mandamiento en este pasaje, porque Pablo ya ha dicho que este es un mandamiento. Y quiero que vayamos a Colosenses en el capítulo 3, versículo 18. Y es ahí donde Pablo utiliza y dice que este es un mandamiento, que este es un imperativo, que este es un mandato, que esta es una orden. Hermanas, hermanos, ¿qué dice? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, aquí está el mandamiento, hermanos. Cabe notar, hermanos, que la carta a los Colosenses fue escrita primero que el libro de Efesios. En otros pasajes, Pablo utiliza también este mandato, o utiliza esta palabra como mandato, como un mandato. En Tito, en el capítulo 2, versículo 5, usted lo puede ver, utilizado de la misma manera como mandato aquí en el libro de Efesios. Tito 2:5 dice:
enséñales, hablándole a las ancianas, les dice: enséñales a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Es el mismo principio ahí, hermanos. En Primera de Pedro también utiliza esta misma palabra en forma de mandato o como un mandato. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hermoso, como esperaban las mujeres en Dios, ¿verdad? Estando sujetas a sus propios maridos. Y en Primera de Pedro también, hermanos, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 1, dice: asimismo, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, hermanos, de cualquier manera, donde lo podamos ver, esto es un mandato. Es un mandamiento, no es un invento de parte del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro, no salió de ellos, sino que esto es inspiración de Dios, es un mandato de Dios. Entonces, aclarado este punto, veamos qué es lo que Dios quiere decir acerca de lo que significa estar sujetas, y en especial a sus propios maridos, y más aún como al Señor. Entonces vamos a ver la palabra ahí, someterse. Someterse, como dice ahí en el versículo 22, estén sujetas o someteos, implica, hermano, ponerse bajo las órdenes de otro, obedecer, sujetarse, estar bajo la autoridad de, o ser sumiso. Pablo utilizaba muchas veces esta palabra como un término militar: estar sujeto, estar bajo sumisión. Este es un mandamiento, hermanos, es un imperativo, no es una sugerencia. El problema es que a muchas mujeres les resulta difícil asimilar esto. Y la verdad, hermanos, es que a todos nos resulta difícil asimilar todos los mandatos de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, porque somos pecadores, somos de naturaleza caída. En Génesis capítulo 3 versículo 16, el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y vean, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí es donde Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que ellos cometieron. Y el pecado causó la maldición, y la maldición azotó también el matrimonio en su corazón. El resultado de la maldición es que la mujer quiere controlar y ejercer dominio y no someterse. Ella quiere tener el control. Es el resultado, hermanos, del pecado de la mujer. El hombre también, sometido o maldecido, es dado a dominar a la mujer. La quiere aplastar, a tenerla controlada. Y aquí es donde vemos que el pecado deja una marca, una huella. Aquí vemos que esto se traslada al interior mismo del matrimonio. Lastimosamente, el pecado, hermanos, está afectando nuestros matrimonios, y lo podemos ver reflejado en muchos matrimonios, y lastimosamente en aquellos matrimonios cristianos. Además, hermanos, aparte de nuestro propio pecado, añadamos a esto los ataques directos de Satanás al matrimonio. Hombres con 2 esposas no es malo, el adulterio no es malo, la fornicación, la pornografía, la homosexualidad, la prostitución. Y una gran mentira es que se pueden juntar, y si funciona, pues nos casamos. Eso
es el modelo que Satanás está diciéndonos o enseñándonos, o que el mundo enseña en este sentido. Esa ha sido su estrategia, hermanos, y nosotros lo estamos permitiendo. Estamos dándole lugar a Satanás. Además, muchas mujeres en pecado dicen que el apóstol Pablo es un machista al escribir estas cosas, y se atreven a decir que Dios obviamente también es machista. Cuidado, hermanas, este es un pecado que no se debe añadir a la lista tan grande que tenemos. Ya tenemos una lista de pecados bastante grande. La solución para dos pecadores que luchan por quién tiene el control en el matrimonio es seguir el modelo, el patrón que Dios ha revelado en las Escrituras, obedeciendo y dejándose controlar por el Espíritu Santo. La solución es la salvación. Y vamos a ver, hermanos, que Pablo, antes de introducir este someteos unos a otros, él va a decirnos en Efesios capítulo 5, verso 18, cómo es que inicia, cómo es que podemos, cuál es la base para esto. Dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la base para el sometimiento, y no solo de la mujer hacia su esposo, sino como lo dice en el capítulo 6, porque ahí en el capítulo 6 del versículo 1 menciona que los hijos están sometiéndose en el Señor a sus padres, que los siervos o los esclavos en ese contexto, los que trabajan, están sometiéndose a sus amos terrenales como a Cristo. Podemos observar, hermanos, ahí el orden jerárquico establecido por Dios. Entonces Dios quiere que nos llenemos de su Espíritu Santo para que podamos entonces someternos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro de lo que estamos por nosotros mismos, más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas. Vean Filipenses capítulo 2, versículo 4, hermanos, Filipenses 2, 4. Y es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo en un matrimonio, dice el versículo 9 del capítulo 5, dice que hablan o alaban al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Alaban al Señor en sus corazones. Y dice, dan gracias siempre a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y es el resultado de una llenura del Espíritu Santo. En Filipenses 2:4 dice esto, que no debemos mirar o estar pensar en nuestros propios intereses. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto, hermanos, es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. El someterse tiene que ver con esto, mirar por el bienestar de otros. Debemos ver todas nuestras relaciones, hermanos, con humildad, con abnegación, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y con un deseo fuerte de satisfacer las necesidades de la otra persona. Entonces, el espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Esposas, sométanse a sus maridos. Deben seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido. Vean el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es muy específico. El sometimiento de la esposa no es a todos los hombres, no es a todos en general, sino específicamente a su propio marido.
el hombre que ella posee, el que es de ella, a su propio marido. Y en esa frase hay un hermoso sentido de posesión. Esposas, su esposo es de ustedes, su esposo es lo que el Señor les ha dado, le pertenece a usted, hermana, y ella le pertenece al esposo. Sin embargo, la idea aquí es que usted se someta a lo que es suyo, negándose a usted mismo. Y esto es algo mutuo, hermanos. Es una sumisión reservada para la mujer en el contexto del matrimonio. Y algo que decir aquí, hermanos, no dice novias, sujétense a sus novios. Hay que aclarar que las novias son hijas y las hijas están sujetas a sus propios padres aún. Capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Así que esto es, hermanos, en el matrimonio. Hay que considerar que el apóstol Pablo, al escribir esto, está cambiando muchas maneras de pensar, tanto en los hombres como de mujeres en la iglesia, y esto iba a impactar en la sociedad donde vivían. ¿Por qué decimos esto? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, aquí Pablo define claramente a un grupo dentro de la sociedad. No dice mujeres en general. Estas palabras tienen el sentido de casadas, porque a continuación dice a sus propios maridos. Y esto es lo que define casadas, hermanos. Entonces, hermanos, esto fue algo que causó impacto, como lo dije antes. Y cabe mencionar que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a hermanas, a creyentes, mujeres que han sido renovadas por el Espíritu Santo. Las mujeres se casaban bastante jóvenes con hombres bastante mayores, muchas veces en esa época. Y ahí obviamente habían muchos conflictos. Según historiadores, las mujeres se enfrentaban mucho y se enfermaban mucho y duraban largo tiempo sin poder hacer sus deberes ordinarios en el hogar. Imagínense las mujeres escuchando mientras están enfermas que sus esposos las tenían que amar como a Cristo, dispuestos a dar su vida por ellas, tratarlas como a vasos frágiles. Eso causaba impacto. En esa época las mujeres eran sometidas a restricciones cada vez mayores que las convertían casi en reclusas. Tenían prohibido salir sin velo, con la cabeza al descubierto. Era prohibido verlas trabajar en medio de la calle, conversar con cualquier persona. Era prohibido. No podían asistir a la escuela ni para aprender ni para enseñar. Algunos filósofos de la época las consideraban como un ser inferior, intermedio entre el hombre libre y los esclavos. Los romanos también consideraban a sus esposas inferiores culturalmente. Aunque la mujer gozaba de ciertas libertades, el marido era considerado el señor y maestro absoluto. La mujer era propiedad del marido y estaba completamente sujeta a sus disposiciones. Él podía castigarla de cualquier forma que deseara. Espero que no haya romanos aquí, hermanos. Así que Pablo dice en este pasaje a la iglesia de esa época que la mujer es digna, que el trato debe ser digno. En nuestro tiempo, aunque se reclame la libertad femenina, en verdad que la mujer está viviendo otro tipo de esclavitud. Son tratadas como objeto de consumo, son valoradas según su belleza, como
como si no tuvieran dignidad por ser imagen de Dios. Y es penoso, pero aún existen culturas donde se les trata como objeto y no se les respeta. Aunque el movimiento feminista proclama libertad, lo que ha hecho es poner a la mujer en un papel donde se coloca en posición de esclava. Hay algunos que tuercen, hermanos, las escrituras y obligan a las mujeres a someterse. Y me pareció ver unos codazos ahí, ¿verdad?, de varones. Las obligan a someterse como el Señor. Esta autoridad que el marido tiene hacia su esposa no es absoluta, sino delegada. Y Dios mismo dicta las reglas de cómo esta autoridad debe ser ejercida. Pablo no dice en este pasaje: maridos sometan a sus esposas. Vean por favor cómo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice: maridos sometan a sus esposas. No nos tomemos atribuciones, hermanos, que no corresponden. En cambio dice en el versículo 25 que debemos amarlas, a ser comprensivos, a servirlas y a proveerles. Ese era el trasfondo cuando Pablo escribía esta carta a la iglesia aquí en Éfeso. En este precioso pasaje no estaba exponiendo ideas que todo el mundo aceptaría. Estaba llamando a las personas a una nueva pureza y a una nueva relación en su vida matrimonial. No se puede exagerar el efecto purificador del cristianismo en el hogar, en el mundo antiguo, ni los beneficios que trajo a las mujeres. Efesios capítulo 5 del versículo 1 al 20, pueden leerlo, hermanos, ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragantes. Y es que hay muchas mujeres, hermanos, más inteligentes que su marido. Eso no lo podemos dudar. Tenemos el ejemplo en la Biblia. Abigail era una mujer que estaba casada con un hombre necio. Pueden leer esto en Primera de Samuel en el capítulo 25. Cómo esta mujer sabiamente utilizó su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia para poder tratar con el rey que iba a matar a su esposo, a sus siervos. Otro claro ejemplo de esto, hermanos, es la mujer virtuosa. Es un claro ejemplo que hasta su marido era conocido en las plazas. Puede ver Proverbios capítulo 31 versículo 23. Abre su boca con sabiduría, es bienaventurada, es una mujer temerosa de Dios. Y ahí mismo en Proverbios capítulo 31 del versículo 1 se ve a una mujer con mucha sabiduría que aconseja a su hijo. La madre del rey Lemuel. Hay mujeres, hermanos, que saben más teología que su marido. Entonces esto de someterse no se trata de inferioridad. Pablo exhorta a las ancianas a enseñarles a las más jóvenes. En Tito 2:5 lo vimos. Enséñales a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dos mujeres enseñaron a Timoteo las escrituras, su madre Eunice y su abuela Loida. Escuchamos, hermanos, este hermoso mensaje de un ejemplo de mujeres sometidas al Señor, sometidas a su hogar. Y es aquí, hermanos, donde vemos también el evangelio de Jesucristo. Jesucristo no era inferior a María y a José. Sin embargo, las escrituras dicen que cuando era niño estaba sujeto a ellos. En Lucas capítulo 2 versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto
a ellos. Jesucristo en ninguna manera era inferior a Dios el Padre. Era y es en todo sentido total y completamente Dios. Sin embargo, las Escrituras afirman que hay un orden y una estructura en la Trinidad. Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 5, verso 30 encontramos estas hermosas palabras de sometimiento de Jesucristo. Y Pablo lo declaró. Vea 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esto no implica que Cristo sea inferior a Dios el Padre, más bien enseña que hay una división de las tareas y responsabilidades en la Trinidad. Lo mismo en el matrimonio. Hay una clara división del papel que desempeñan las casadas y los maridos. Está bastante enmarcado. Ahora veremos un segundo punto, hermanos. Aquí un subpunto. Vimos hasta aquí el mandamiento de someterse a los maridos. Vemos ahora la manera en el versículo 22 al final. Dice: como al Señor. El apóstol Pablo va a hacer una comparación de esta sumisión y utiliza esta palabra, como. Podemos decir entonces que no hay mujer creyente, que sea soltera o casada, que no se someta a Cristo, ya que la actitud espiritual suprema de la esposa es obediencia incondicional al Señor. Su actitud consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ella. Pablo está diciendo aquí que cuando la esposa se somete a su marido, está obedeciendo a Cristo. El apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 amplía esto. Por causa, dice en 1 de Pedro 2:13, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y utiliza asimismo para llevarnos al capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro aquí, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo a los malhechores, alabanza a los que hacen bien. Y dice el versículo 15 ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro: porque esta es la voluntad de Dios. Todos nos sometemos al gobierno, a las autoridades, a los gobernantes, porque esta es la voluntad de Dios. No solo la mujer debe someterse, sino que hay una manera en que debe hacerlo. Hay un modo, y es como al Señor. Y si usted dice que está perfectamente sometida a Cristo, pero no a su marido, esto quiere decir, hermanas, que usted está mintiendo a Cristo. Con la misma devoción en que usted se somete a Cristo, de esa misma manera debe someterse a su marido. Y es porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Ahora miremos en este pasaje, hermanos, en el versículo 23. Versículo 23. El motivo, la razón teológica para que una esposa se someta a su marido. Leamos el versículo 23, ahí en Efesios capítulo 5. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. La razón es porque el marido es cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios. La palabra cabeza y es una persona que está a cargo, entendido como la parte superior del cuerpo humano. La esposa debe someterse voluntariamente a su esposo, a quien Dios le ha asignado como
cabeza suya. Ella ha de reconocer que en su calidad de cabeza el varón o su esposo se halla íntimamente unida a ella, tan profundamente preocupada por su bienestar. Y aquí la palabra, hermanos, tiene que ver con esa relación de autoridad, esa autoridad que ejerce, es un dominio. No tiene que ver, con un dominio de aplastar, sino tiene que ver con una responsabilidad de entrega, buscando su propio bien, como Cristo, el Salvador, hizo hacia la iglesia. En 1 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, Pablo nos da un claro ejemplo de un orden jerárquico, de su autoridad, de su sumisión. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. 1 de Corintios 11, 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Hermanos, cuando en las iglesias no le damos el papel de autoridad a Cristo, hay caos, hay desorden, hay perversión. Y en nuestras relaciones de matrimonio, si no nos sometemos a Él como autoridad, sucede lo mismo. Dios quiere, hermanos, que exista este sometimiento, un mandamiento, una manera, y vemos también un modelo de sumisión, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es a nivel sacrificial, hermanos. Usted debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo, con un corazón dispuesto a obedecer, sin quejas, con gozo. Cuando un esposo no gobierna bien su casa, está presentando mal a Cristo. Esta palabra se refiere a alguien que rescata. Cuando dice al final del versículo 23, Él es su Salvador. Cristo rescata a su pueblo de sus pecados, y el peligro lo rescata del peligro, del resultado del juicio. Y es cierto que el hombre no puede ser el salvador de su esposa, pero lo dice aquí en un sentido de protección y proveedor, como Cristo Jesús también lo hace. Y hermanos, vemos también en el versículo 24 al final el alcance de esta sumisión. El alcance de esta sumisión en todo es el diseño de Dios. Ve el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo está concluyendo en esta sección enseñando la manera en que las esposas deben someterse a sus esposos, y es de la misma manera que la iglesia lo hizo con el Señor. Esta palabra someternos es utilizada en un sentido militar, ponerse debajo. La sujeción debe ser extensiva y no limitada. No significa que la esposa debe poner al esposo en lugar de Cristo. Ya dijimos que no significa que el hombre debe someter o aplastar a la mujer. Aquí no estamos hablando de ejercer esclavitud. La libertad que produce la sumisión a su marido es con el propósito de servir a Cristo. No se trata de ser inferior. No significa que el marido debe dictar las pautas en cuanto a tener una relación con Cristo. Esto debe ser algo individual,
Aquí la mujer puede influenciar a su esposo como ayuda idónea y que ella pueda esforzarse para que él tenga también una relación profunda con Dios. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y hermanos, la mujer debe ser sabia al dirigir sus palabras. Abre su boca, dice Proverbios 31:26, con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. No está llamada a obedecer a un marido cuando sus acciones son claramente una violación a la ley de Dios. Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre a ser digno representante de Dios. Dios hizo a la mujer para desempeñar un rol muy importante en el matrimonio, ser el complemento del hombre. La mujer debe reconocer la autoridad que Dios le otorgó a su marido. Debe seguirlo voluntariamente y respetarlo, por cuanto esto glorifica a Dios y la protege a ella. Hermanos, vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana. Les invito a pasar a sus mesas y someternos a Dios, someternos unos a otros en el temor de Dios. Continuaremos el próximo domingo viendo la segunda parte de este pasaje, el mandato de Dios para el hombre.